Buenas tardes, les saluda Nilsa de Sotelo, soy de Santa Rita, Alto Paraná, Paraguay, y hoy quiero compartir con ustedes una conferencia magistral sobre el psicoanálisis y el cristianismo. El psicoanálisis anteriormente, en los años 50 y 60, era considerada como una conversación que llevaban los seres humanos a liberarse de los problemas que tenían. Posteriormente, se siguió escribiendo, investigando sobre esto y el padre considerado del psicoanálisis, Sigmund Freud, decía que se podía curar al hombre a través de esas conversaciones que se tenía con otra persona. La intención de Freud era curar al hombre de Dios, ya que eso curaría todas las neurosis. Al ser humano le preocupa más saber qué hace en esta vida que sus problemas, por ejemplo, económicos, financieros, problemas familiares, tantos problemas, tantos afanes pasamos día a día, ¿no? Entonces la idea de Freud era saber cómo estas obras iban fluyendo dentro de la psicología del ser humano, y él dice, Freud dijo que estas cosas que están muy equivocadas sobre los seres humanos, porque él descubrió que con las técnicas de Sigmund Freud, perdón, no mejoraban más las personas cuando otros psiquiatras lograban mejores resultados. También tenemos opiniones de Viktor Frankl, que decía que las técnicas de Freud no eran las que curaban realmente a las personas, sino que aquellas personas que se han dedicado al estudio de la psicología o la psiquiatría. Ahora, vemos cómo nace. Nuestro tema es el psicoanálisis con el cristianismo. Entonces vamos a ver un poquito cómo nace el cristianismo. El cristianismo nace siguiendo las huellas de un hombre. ¿Cuál era ese hombre? Jesús. Jesús de Nazaret, que ha adquirido un puesto de relieve en la conciencia universal por haber sacado a Dios del templo y de la casta sacerdotal y haberlo trasplantado en el corazón de la humanidad. Emmanuel, Dios está con nosotros, en medio de nosotros. Me explico un poco mejor. Dice haber sacado a Dios del templo. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros y el templo de Dios somos nosotros. Entonces Dios habita en nuestro corazón. Por eso dice que le sacó de la casa, Dios, del templo y de la casta sacerdotal, y haberlo trasplantado en el corazón de la humanidad. Y dice Manuel, Dios está con nosotros en medio de los hombres. Lleno de amor y de esa confianza en Yahvé y de pasión profética por los indefensos, y crítica la cultura de una sociedad que idolatra al emperador y anuncia junto con su grupo de compañeros y compañeras sin domicilio fijo que es posible construir un mundo no idolátrico. Se identifica con la levadura que hace crecer la pasta de la comunidad humana a través de la acción imperceptible de los puros de corazón, de los niños, de los humildes, de los que sufren persecución y trabajan por la paz. La perspectiva, dando por sentado que el cristianismo ha representado en el curso de la historia una fuerza amorosa y creadora de instituciones y obras que han enriquecido a la humanidad, parece igualmente incuestionable que está marcado
no tanto por inevitables faltas personales como por la malformación genética que comienza desde las primeras comunidades que atribuyen a Jesús la misma estructura bipolar del Imperio Romano. Al inicio de la escritura en Génesis encontramos que Dios dice vayan y procréense, ¿verdad? Entonces permitían que se casen hermanos con hermanas, primos con primas, todo eso, ¿verdad? Entonces de ahí empieza a surgir más adelante, seguramente también por el pecado mismo del hombre, empiezan a nacer seres con malformaciones genéticas. Por eso es que hoy en día se trata de que no, los parientes no se casen entre sí. Aparte de que con el Nuevo Testamento esto ya no nos está permitido, ¿verdad? Entonces le atribuyen un género bipolar a Jesús dentro del Imperio Romano porque primero, no a Jesús, sino a Dios, primero permite que se casen entre parientes, más luego lo impide. Entonces lo critican con esa bipolaridad. Bueno, a manera de introducción, la crítica freudiana del hecho religioso representa sin duda una de las impugnaciones más inmisericordias de lo que se ha podido llevar a cabo a lo largo de la historia. Nunca quizás se había pretendido enlazar el acto de fe y la práctica de religión con elementos tan oscuros, primitivos y arcaicos del ser humano: la violencia, la rivalidad, el sexo o el instinto de supervivencia animal. Es como si Freud pretendiera mostrar el negativo de lo que la experiencia religiosa pretende manifestar ante sí misma y ante lo demás, el mundo del espíritu y de los valores más sublimes de la generosidad y de la plenitud más acabada del ser humano. Siguiendo un poquito comentando lo que Freud siguiendo un poquito de vuelta la manera de que la crítica freudiana del hecho religioso representa sin duda una de las impugnaciones más inmisericordias que se ha podido llevar a cabo a lo largo de la historia. Nunca quizás se ha pretendido enlazar el acto de fe y la práctica de la religión. Y desconstructurando nuevamente esa situación bipolar que se le quiso atribuir a Dios, entonces vemos que esa desconstrucción de la experiencia de fe y su redacción a los componentes más cuestionables del ser humano ha tenido, sin embargo, una considerable repercusión en nuestra sociedad occidental. En efecto, no se trata ya solamente que en círculos psicoanalíticos o psiquiátricos, después de todo esto, bastante minoritarios, la experiencia religiosa haya quedado fuertemente estigmatizada como expresión de un infantilismo o de unos conflictos psíquicos que nos llegaron a resolver, sino que en los ámbitos más amplios de la idea, el hecho religioso quedó marcado fuertemente por la sospecha de una profunda desconfianza. Y veremos por qué surge esa desconfianza. Reformulamos entonces. Evidentemente, estas reformulaciones están siempre sometidas a un riesgo. También
del que nos da cuenta la historia del pensamiento teológico cristiano en su debatir y debatirse con las diversas categorías del pensamiento circundante. Pero no cabe duda de que la fe cristiana no hubiera acertado a sobrevivir sin el espíritu que la anima, no le había conferido esta capacidad de adaptación, revisión, reformulación y replanteamiento de sus propias categorías. La teoría de Darwin en la modernidad le puso al pensamiento cristiano un reto de dimensiones desconocidas hasta entonces. Tras las revoluciones científicas de Galileo y Darwin, la revolución sociopolítica y cultural que se desencadenó a partir de la Revolución Francesa y tras la revolución sociológica que sobrevino con el pensamiento marxista, la fe cristiana se vio en la necesidad de enfrentar una situación en la que se veía seriamente interrogada. La cuestión psicoanalítica, respecto a la cuestión psicoanalítica que ahora nos ocupa, habría que señalar por lo demás que posee unas peculiaridades que le hacen única respecto a otras cuestiones planteadas al momento. A pesar de muchas formulaciones de Freud que las teorizaciones psicoanalíticas posteriores se vieron obligadas a cuestionar, el psicoanálisis no tiene mensajes ni intenciones respecto a los contenidos de la fe. En realidad, el psicoanálisis no cuestiona ningún contenido de fe. No le es propio pronunciarse sobre la verdad o falsedad de ningún postulado religioso, a diferencia de otras disciplinas científicas. Al psicoanálisis no le concierne la verdad o mentira de ningún tipo de enunciado, sino tan solo la verdad o mentira con los que esos enunciados fueron pronunciados por el sujeto. La religión y la omnipotencia. Tenemos pues que el psicoanálisis no cuestiona contenido alguno de la fe, sino tan solo nuestra relación a esa fe, es decir, las conexiones existentes entre la formulación de tal o cual creencia y los eventuales contenidos inconscientes que pueden estar condicionándolos a un sentido u otro. El inconsciente, porque no podemos olvidar que el inconsciente está siempre ahí y de una manera u otra determina y colorea cualquier tipo de formulación, consciente, religiosa o no. La cuestión que se plantea entonces es la de la dirección más sana o más patológica, más elaborada o más primitiva. Más madura o más regresiva o más infantil es la que se está produciendo esa ineludible determinación inconsciente. La representación de Dios. Evidentemente, esta cuestión de la omnipotencia puede encontrar en la creencia religiosa una vía nada deseñable para encontrar una realización que probablemente resultaría más problemática en otros campos de la actividad humana. Lo que en otros campos de la existencia parece imposible puede fácilmente encontrar una astuta vía de realización mediante la creencia religiosa. Para concluir, es importante instaurar una fe. Por otra parte, hay que señalar también que no se trata simplemente de instaurar una fe que fuese ajena totalmente a los avatares de nuestra historia afectiva. Dicho de otro modo, no se trata pues de renunciar al Padre, sino a la omnipotencia proyectada para mantenerla siempre de algún modo posible y al alcance de la mano.